Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV. Hoy es día de consulta con el doctor Héctor Frisby. Ya estamos enlazados hasta allá. Y bueno, últimamente hemos escuchado esto de la oxigenación en la sangre, que es justamente uno de los parámetros de los que hay que estar pendientes, sobre todo las personas con comorbilidades, con algún padecimiento crónico, así como los diabéticos, pues hacen sus pruebas constantes de azúcar. Pues también está ahora este tema que es muy importante, el vigilar la oxigenación en la sangre, doctor, para tener en cuenta que es uno de los indicadores de los que debemos estar pendientes para en su momento pues acudir a recibir atención médica a quienes están en sus casas, por ejemplo, han sido enviados a pues mantenerse en confinamiento si tienen ya un resultado positivo y están aparentemente asintomáticos. Hay que estarnos vigilando, o personas de edad avanzada, etcétera. Esto es lo que hay que tener cuidado y precaución. Y para hablar de ello, este tema oximetría es lo que me apunta aquí mi querido doctor Frisby, es como se denomina, y recurrimos pues a nuestro experto de cabecera, mi querido doctor Héctor Frisby. ¿Cómo estás, mi doc? Bienvenido. Muy bien, buenos días a todos, un saludo a todos. Y sí, Jorge, este es un tema importante porque, como te decía, no es muy, no es caro el oxímetro de pulso, el que se tiene que utilizar, y es un aparatito que se puede comprar. Creo que había escuchado que en México ya tenían escasez de oxímetros de pulso, porque la gente obviamente empezó a utilizarlos con mayor acuciosidad en México, porque creo que en una de las conferencias de la mañana se había recomendado incluso su uso. Entonces eso hace que la gente lo quiera tener, porque es un aparatito que no del todo se puede entender cómo se utiliza, cómo sirve, cuál es su verdadero grado de utilidad, y cómo la gente puede entender cuál es lo que les sirve el saber el nivel de oxígeno. En primer lugar, tendríamos que definir que para que nosotros definamos que alguien tiene hipoxia, que tiene bajo nivel de oxígeno, y a partir de ese valor, que es como la frontera, de ahí hacia abajo, pues se van entendiendo niveles diferentes de la gravedad de los bajos niveles de oxígeno. Y vamos a platicar un poco respecto a unos videos que también me mandaron, en los cuales me mostraban una persona que no sé ni siquiera si es médico o es un youtuber o ya no sé quién es, que medía las concentraciones de oxígeno adentro del cubrebocas, y entonces decía que la concentración de CO2 era muy alta y la gente podía perder el estado de conciencia y podía convulsionar. Eso no es cierto. Les voy a explicar cómo es la difusión del oxígeno y el CO2 a nivel de la sangre, y entonces la recomendación es siempre no hagan caso de personas improvisadas, como el caso de este individuo, que obviamente se espanta porque pues no entiende, ¿no? Entonces, o bueno, tal vez lo haga sabemos que hay mucha gente que se dedica nada más a hacer eso en YouTube, a poner tonterías, y la gente por curiosidad le pica, y entonces el hecho de que le piquen a su canal, eso les incrementa el view, para obtener el like, doctor. Exactamente. Entonces hay gente que le apuesta a ese tipo de cosas, pero pues es una irresponsabilidad, y pues bueno, finalmente, afortunadamente hay gente que si nos me pregunta, y bueno, pues le resuelvo las dudas, pero ahorita lo vamos a aclarar eso también. Entonces, la oximetría, el nivel de oxígeno que nosotros tenemos en la sangre, afortunadamente se puede medir a través de un aparatito muy sencillo, que lo inventó un doctor japonés, que incluso acaba de morirse hace unos 2 o 3 meses, un doctor, ya estaba grande el doctor, y lo que hace este aparatito es que mide los niveles de oxígeno en la gente, y los niveles de oxígeno en la gente se miden a través del mismo fenómeno que se utiliza de transducción para medir la temperatura en la piel con los termómetros estos como de pistola. Es un fenómeno de espectrofotometría, es decir, el aparatito lanza una onda de luz, y esa onda de luz rebota en una superficie y devuelve esa longitud y esa amplitud de onda,
y el aparatito que está produciendo esa onda y después lo recibe se llama transductor, es decir, es un traductor de esa señal, lo mide y dependiendo del valor de espectrofotometría que eso da, el aparatito lo traduce en números. Entonces, en el caso del termómetro lo traduce en temperatura y en este caso lo traduce en frecuencia cardíaca y en concentración de oxígeno. Entonces, ahorita les voy a enseñar el oxímetro de pulso. Es un aparatito muy sencillo, es pequeño, no es caro, digo, los precios van desde, puede costar desde 200 pesos. Yo supongo que ahorita, pues porque hay gente que se aprovecha de la necesidad, los va a vender bastante más caros, pero son aparatitos que no tienen un precio de mayor de 300, yo pensaría no más de 400 pesos puede costar un aparatito de esto. Es muy sencillo y lo que hace es eso, medir la concentración de oxígeno y medir la frecuencia cardíaca, y tienen un grado de acuciosidad, de certeza muy aproximado a lo que se pudiera hacer con el método ideal, que es un método invasivo, es decir, hacer una oximetría de pulso, meter una aguja, tomar sangre arterial y ponerla en un aparato que medía gases arteriales. Eso se utilizaba antes de que hubiera los oxímetros de pulso como una rutina, pero ya puede medirse a través de esos métodos no invasivos. Este es un oxímetro de pulso, no sé si lo alcanza a ver, es un aparatito negro, muy pequeño, y en la parte de arriba, se los aproximó a la cámara, en la parte de arriba dice pulso, y en la parte de abajo tiene que el pulso es la frecuencia cardíaca, y abajo en porcentaje nos dice el porcentaje de oxígeno que tenemos en la sangre. En este aparatito se puede poner, se los acerco a ver si se ve mejor. En este aparatito se mide esos valores y entonces se pone cualquier dedo, el que ustedes quieran. Habitualmente se utiliza el primer dedo de la mano, bueno, el dedo gordo como lo conoce la gente, y entonces aquí va a sacar unas líneas y va a empezar a medir cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es la concentración de oxígeno. Entonces, ahorita estoy hablando, entonces no sé qué cifras vaya a dar. Voy a voltearlo. Entonces, no, todavía no lee. Como ven, ya está, esa barrita está empezando a subir, eso quiere decir que ya lo detectó. Mi frecuencia cardíaca ahí es de 84, 83, 85, y mi concentración de oxígeno es 91, 92, ahí va variando si la ven. Es lo que más de hablar de 90, ¿verdad, doctor? Ese es el nivel arriba de 90. Exactamente, entonces si yo empiezo a respirar más rápido y dejo de hablar, entonces va a empezar a subir la concentración de oxígeno de manera importante. Entonces este aparatito es el que se puede usar en la casa y principalmente es muy recomendable que lo tengan personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, y es muy útil. Y les digo, no es algo que sea muy caro, lo pueden encontrar se supone que lo pueden encontrar en farmacias, lo pueden encontrar en muchos sitios para que lo puedan utilizar en casa. Entonces es un auxiliar para identificar pacientes de riesgo, muy útil. Entonces, bueno, pues yo les recomendaría que las personas que tienen alguna enfermedad crónica, pues que lo tengan en su casa, ¿no? Para que se puedan medir. ¿Cómo ese oxímetro de pulso? Aquí me pregunta Francisco que si se puede utilizar para los entrenamientos. Sí, se puede utilizar, se utiliza para... Yo por eso lo tengo en mi maleta del ejercicio. Yo voy al gimnasio y cuando veo que mi frecuencia cardíaca ha bajado, entonces ya continúo. Hay gente que usa los monitores estos hay diferentes marcas, ¿no? Los que se ponen las cintas aquí, o ahora ya hay unos que se utilizan en la muñeca. Pero esto es muy... Y el que se utiliza aquí, han visto que los teléfonos, los relojes, incluso tienen un rayito de luz que sale. Es exactamente lo mismo. No sé si lo alcancen a ver. Allá adentro tiene una lamparita que está emitiendo un rayo de luz. No sé si se alcance a ver. Tiene una lámpara que está disparando un rayo de luz allá adentro. Se alcanza a ver, probablemente se alcance a ver. Ahí está, Doc. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí se alcanza a ver, perfecto. Está lanzando, ese rayo es el que va a rebotar contra nuestro dedo y regresa y entonces lo mide. Claro que sí se puede utilizar para hacer ejercicio. Por ejemplo, a quienes nos gusta hacer meditación, yo lo utilizo para hacer meditación, para bajar mi frecuencia cardíaca e incrementar mis concentraciones de oxígeno. En fin, tiene diferentes utilidades, pero es un monitor muy útil.
y se pueden utilizar el Polar como lo usa Leto, o se pueden utilizar los relojes, se pueden utilizar diferentes marcas y pues bueno, son muy orientadores, pero para fines ahora de lo del COVID se puede utilizar este oxímetro de pulso y es muy útil, muy útil, porque en el momento que una persona de riesgo empieza a tener concentraciones de oxígeno de alrededor 88, 85, y a pesar de que respira con un esfuerzo normal, no logra levantarlo, entonces en ese momento ya la persona tiene que irse al hospital, y es muy importante que se haga así. Rolando pregunta, ¿en qué frecuencia cardíaca debe parar uno cuando hace ejercicio? Eso depende de la edad, Rolando. Se tiene que hacer una fórmula que es 210 menos tu edad, y el número que te da, ese es el 100% de tu frecuencia cardíaca al que debes llegar. Habitualmente se recomienda que una persona que está haciendo ejercicio no tenga más del 70% de esa cifra de 210. Entonces, si tienes 50 años, 210 menos 50, casi siempre es 160. Entonces, ese es el 100% de la frecuencia cardíaca que tú debes alcanzar. Entonces, el 70% es 70 más 42, son 122. No sé, no soy mejor en matemáticas, pero ese sería el 70% de la frecuencia cardíaca ideal. Entonces, ese es el nivel en el que tienes que más o menos mantenerte. Hay deportistas de alto rendimiento, que hay personas que pueden llegar a elevaciones de la frecuencia mucho más altas, pero si es una persona que no tiene un entrenamiento regular, no se recomienda que tenga tanto. Por ejemplo, me pone Rolando 147 pulsaciones, eso sería, no sé si sean las suyas, pero eso sería más o menos el 100% de Rolando. Y bueno, honestamente, si tienes entrenamiento atlético, si tienes entrenamiento deportivo, puedes alcanzar fácil el 100%. Lo importante es que sepas que una vez que alcanzas el 100% de tu frecuencia cardíaca, estás sometiendo al corazón a un estrés muy importante. Y si tienes cualquier signo de dolor en el pecho, dificultad respiratoria, detienes el ejercicio, y lo mejor es que vayas al médico y te hagan lo que se llama una prueba de estrés. Es decir, la prueba de estrés lo que va a hacer es que te ponen a caminar en una banda o te pueden inyectar un medicamento que va a acelerar tu frecuencia cardíaca, y se ve qué cambios hay en el electrocardiograma. Incluso en algunos lugares se toma una muestra de sangre para ver si se elevan las enzimas que se producen cuando una persona está teniendo un ataque al corazón, también las troponinas. Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero eso es más o menos lo que se puede hacer usando el oxímetro de pulso. Ahora, ¿qué es eso de la concentración de oxígeno? ¿Cómo llega el oxígeno a nuestros pulmones? Entonces, el oxígeno llega a nuestros pulmones por nuestra respiración, porque nosotros ventilamos, es decir, porque nosotros metemos aire. Recuerden que el gas más común en el aire, de mayor concentración, es el nitrógeno, no es el oxígeno. El medio ambiente está lleno de nitrógeno, la concentración de oxígeno es muy baja, y la presión de oxígeno va disminuyendo como va subiendo la altitud. Es decir, yo aquí en donde estoy viviendo, yo tengo más o menos la misma altitud que se tiene en la Ciudad de México, pero si vamos subiendo la montaña, vamos disminuyendo la concentración. La concentración de oxígeno más elevada se encuentra a nivel del mar. Entonces, la gente que está a nivel del mar es quien tiene la mayor concentración de oxígeno. Entonces, cuando ventilamos, metemos aire, ese aire contiene oxígeno, ese llega a los alvéolos, que ahora se han hecho muy conocidos porque es ahí donde están los receptores de angiotensina 2, que llega el coronavirus y todo esto. Bueno, llegan a los alvéolos y ahí hay unos vasos sanguíneos muy chiquitos que se llaman capilares pulmonares, que envuelven los alvéolos, y ahí se lleva el intercambio. Se mete el CO2 hacia los alvéolos pulmonares, y el oxígeno se desplaza hacia las arterias. Entonces, como en el caso que les comentaba, si ustedes tienen un cubreboca y la concentración de oxígeno es muy baja entre su boca y el cubrebocas, eso no va a interferir en la difusión de los gases a nivel pulmonar. Es decir, eso no va a bajar el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la persona va a tener que respirar profundamente y con mayor frecuencia. Entonces va a tener algo que se llama taquipnea, es decir, va a respirar muy rápido, que es normal que suceda cuando una persona está utilizando un cubrebocas, y más cuando es un cubrebocas que sella, ¿no? Si utilizan un cubrebocas como este, que es el cubrebocas que se utiliza toda la gente, incluso un cubrebocas como este, que no es un cubrebocas que sella,
no tienen tanto que aumentar, pero cuando se utiliza el N95, que es que es el cubrebocas que sella completamente la superficie de la cara, y cuando respiran y un N95 está bien colocado, el cubrebocas N95 se aplasta sobre la cara, se sella sobre la piel, y todo el aire que entra a través de esto, que es un gran filtro. Todo el aire entra a través de aquí, y cuando sacan el aire, este cubrebocas se desprende milimétricamente de algunos puntos que están perfectamente bien determinados. Si se fijan, esto no es plano, esto es producto de ingeniería biomédica, y se va a apoyar en ciertos puntos, en puntos óseos de la cara, y entonces la parte que solamente tiene piel se va a meter, y por ahí es por donde sale el aire cuando nosotros sacamos el aire, y cuando volvemos a respirar se vuelve a sellar y todo el aire entra por aquí. Por eso así es como actúa un cubrebocas que es un cubrebocas N95. Eso no lo hace ni el otro que les enseñé al principio, que no me voy a agachar, ya se me cayó al piso. Entonces, eso no lo hacen estos cubrebocas, que no sellan, entonces la protección es parcial. Entonces, es muy importante que la gente entienda que la difusión, la concentración de oxígeno en sangre no está relacionada si tienen o no tienen cubrebocas, porque hay mucha gente que me ha planteado esa inquietud, si usando cubrebocas se van a marear. Habitualmente los síntomas que tienen las personas cuando utilizan cubrebocas es porque les genera ansiedad tener una concentración de oxígeno no tan alta como habitualmente la tienen, y entonces la gente empieza a ventilar, empieza a respirar mucho más aceleradamente, y eso les causa ansiedad y eso les causa la falsa sensación de tener bajo el oxígeno, pero no es así. Lo que está sucediendo es que no están acostumbrados a tener algo en la cara obstruyendo su ventilación. Entonces la recomendación es que se acostumbren, incluso que entrenen en su casa, que se pongan el cubreboca que se van a poner cuando ya tengan que salir a la calle y no puedan guardar la sana distancia. Entonces que vayan entrenando para que cuando sea necesario que utilicen el cubreboca en un espacio abierto, ellos ya sepan a qué ritmo y a qué profundidad tienen que respirar para que no se sientan así de mal, ¿no? Excelente, doctor. Sí, es más que nada eso, ¿no? La falta de costumbre. Ustedes, los médicos, que generalmente pues lo ocupan más a menudo, pues ya están con cierta costumbre a esta herramienta, pero pues el común de la gente obviamente no tenemos esa costumbre y nos resulta incómodo, como dices, nos genera ansiedad, pero pues hay que utilizarlo como una medida justamente auxiliar, no es el todo. Pero fíjate, Jorge, que incluso entre los trabajadores de la salud, el cubrebocas que se utiliza, como no es un cubrebocas N95, la mayoría de los trabajadores de la salud no están acostumbrados a utilizarlo, aun cuando sean personas que están en el quirófano. No son cubrebocas N95 los que utilizamos en el quirófano, son cubrebocas que tienen otra finalidad, no tienen la finalidad de tener micropartículas, tienen la finalidad de impedir que haya saliva o gérmenes mucho más grandes que un virus. Claro. Es diferente el objetivo. El utilizar un N95 necesita entrenamiento, es decir, tú no te puedes poner un N95 y nunca haberlo usado y salirte a la calle como si nada. Es necesario que entrenes, que lleves un entrenamiento con un N95, que te lo dejes por lo menos 25 o 30 minutos y aprendas a respirar con él y ya sepas cómo utilizarlo. Entonces no es tan sencillo utilizar un cubrebocas. Yo creo que es importante que la gente lo entienda y que no les va a pasar nada. Nadie se ha muerto por utilizar un cubrebocas, ni nadie se ha desmayado por utilizar un cubrebocas. Lo que pasa es que les da un ataque de pánico. La parte que a mí más me preocupa de la utilización del cubrebocas es que la gente vaya a pensar que es el cuidado más importante, que ha tenido un impacto en los medios muy importante por la razón de que muchos líderes mundiales no lo quieren utilizar. Y no lo quieren utilizar como una medida de transmisión de un mensaje político, porque pues en realidad si ellos están aislados y no tienen gente
perdiendo la sana distancia, no tendrían que utilizarlo. Pero pues bueno, hemos visto algunos líderes políticos que están muy cerca de otras personas y se indicaría que lo utilizaran. Entonces, claro, se ha utilizado también desde el punto de vista político, lo cual es un error, pero es muy importante que la gente entienda que el cubrebocas es un auxiliar. El cuidado más importante es, primero, no salir de casa si es que no tienen que salir. El segundo es, si tienen que salir, procuren guardar sana distancia. Si no va a ser posible guardar sana distancia, porque van a utilizar el transporte público, porque van a estar en una oficina, porque van a estar en un lugar concurrido, utilicen el cubrebocas. Entonces, ahí sí es cuando entra el cubrebocas. El cubrebocas no es lo más importante es el aislamiento social, la sana distancia, el lavado de manos y el no tocarse las superficies húmedas de la cara. Ese sigue siendo el pilar de los cuidados. El cubreboca es algo adicional. Lo que a mí me preocupa, se los mencionaba, es que hay muchas personas que creen que el uso del cubreboca, usando el cubreboca ya la hicieron. Pues ya no se lavan las manos, tocan superficies, y el problema está en que se están acomodando el cubrebocas, que eso sí lo tenemos, personas que tenemos entrenamiento quirúrgico, sabemos que el tocar el cubrebocas significaría tener que salirnos del quirófano, volver a quitarnos los guantes, todo esto, volver a hacernos un lavado quirúrgico y volver a vestirnos y ponerlo. No nos tocamos la cara de disciplina después de 20, 25 años de estar haciendo cirugía, pero la gente común no lo tiene. Entonces, en promedio, hay muchos estudios que la gente se toca la cara por lo menos 14 veces por minuto cuando una persona tiene un cubrebocas puesto y no tiene un entrenamiento quirúrgico. En el momento que ustedes tocan el cubrebocas, ya lo contaminaron. Lo que tendrían que hacer es irse a un baño, tomar el cubrebocas, o lavarlo si es de los que se vuelven a utilizar, lavarse las manos, tomar un cubrebocas limpio y ponérselos. Eso es lo que tendrían que hacer, porque si ustedes tocan una superficie y tocan el cubreboca, ese cubrebocas ya está contaminado. Entonces, en ese momento el cubrebocas ya se volvió en un objeto de transmisión. Entonces, es muy importante que la gente entienda todo esto, porque el cubrebocas no soluciona un problema. El cubrebocas lo que va a hacer es que va a hacer más lenta la transmisión de la enfermedad, porque recuerden, ya lo hemos platicado aquí, el número de personas que se van a infectar, eso no se va a modificar. El número de personas que se van a enfermar tampoco se va a modificar. Recuerden que el 80% van a ser asintomáticos, el 15% van a ser moderados, el 5% van a ser graves, y dentro de esos 5, ahí van a estar los que se van a morir. Lo importante es que esos casos graves, ese 5% de casos graves, no lleguen todos juntos, porque eso haría que los hospitales se colapsaran, como ya está sucediendo aquí, en Houston, en California, como sucedió en Luisiana, como sucedió también en Panamá, está sucediendo en algunos países. Está Bolivia, puse ayer una noticia de Bolivia, que ahora lo que está haciendo el gobierno en Bolivia está recogiendo a la gente que se muere en la calle. O sea, la gente ya se queda muerta en la calle. Entonces ya uno de los trabajos principales del Departamento de Salud es estar recogiendo personas muertas de la calle. Entonces, eso es una desgracia, porque ahí no se ha alcanzado el aplanamiento de la curva. Eso es justamente el aplanamiento de la curva, que no pasen ese tipo de cosas. Entonces, justamente para eso se utiliza el cubrebocas, para diferir la transmisión. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a alargar la epidemia, va a hacer que en vez de que dure 2 o 3 meses, va a durar 8, 10, 11 meses la pandemia en todo el mundo, pero no se va a presentar la insuficiencia hospitalaria en muchos de los países, ¿no? Así es, doctor. Ahora, aprovechando tu presencia, el tema de la vacuna, tuvimos esta semana anuncios importantes sobre los avances que se están dando ahí en Oxford y en otros prototipos de estas vacunas. Lo que sí estamos alertando es que esto no quiere decir que la vacuna esté disponible ya. Si se habla de que la vacuna esté lista para fin de año, pues todavía hay que considerar los procesos de fabricación y de distribución, que ya ayer advertían desde la OMS, pues estará por ahí de mediados del próximo año. Entonces hay que mantener todavía estas medidas preventivas, porque la vacuna pues no estará disponible. Ya nos has comentado tú, incluso las primeras vacunas también suelen no ser las más efectivas, y es un proceso largo, doctor, ¿no? Es un proceso largo.
Así es, ayer platicaba esto, que me invitaron a un noticiero también nacional, porque cuando dicen que la vacuna ya está, y eso es lo que le dije, la vacuna ya está, es más, ya hay muchas vacunas, ya están ahí las vacunas de COVID, y ya se vieron que causaron respuesta inmunológica en uno de los dos tipos de inmunidad. Recuerden que tenemos dos tipos de inmunidad, está la inmunidad celular y está la inmunidad humoral. La que queremos causar con las vacunas es la humoral. La celular, esa es la que se ha causado. ¿Qué es eso de la inmunidad celular y la inmunidad humoral? La inmunidad celular, vamos a decir que es la inmunidad de primera línea, es la que primero interviene. Yo siempre les pongo el ejemplo para que la gente lo pueda tener de manera gráfica en su mente. La inmunidad celular son los policías y los ministerios públicos, y la inmunidad humoral son los jueces y los magistrados. Entonces, nosotros lo que queremos con una vacuna es generar una respuesta a nivel magistrados y jueces, no una respuesta a nivel de policías o ministerios públicos. Entonces, tenemos una inmunidad. ¿Por qué no queremos esta inmunidad celular? Es muy corta, es una inmunidad muy breve. Los riesgos potenciales de utilizar una vacuna y los beneficios potenciales de utilizar una vacuna que solamente genera inmunidad celular son muy pocos beneficios, los riesgos también son bajos, porque recuerden, ese es el objetivo de la fase 1 de la investigación clínica, no solo para las vacunas, sino para los cosméticos, para los medicamentos, los alimentos, sustitutos de edulcorantes, todas estas cosas, para muchas cosas, para medicamentos nuevos y para vacunas. Así se utiliza. Las primeras fases de la investigación fue para asegurarnos de que son seguras, de que no van a causar un problema mayor. Curiosamente, al principio de las investigaciones clínicas, sí nos interesa saber si tiene cierto efecto terapéutico, pero privilegiamos que sean seguras, porque sería imperdonable que demos una vacuna para aliviar una enfermedad y causemos un problema mayor. Entonces, ahorita lo que se está teniendo es que ya se tiene la vacuna que es segura, que desencadenó inmunidad celular, pero ahora vamos a pasar a la fase 2 y a la fase 3, que es una fase en la que se pasa de decenas de pacientes a centenas o a decenas de miles de pacientes, y es por eso que los costos son geométricamente mayores en esta fase, porque ya no es tan pequeño, es un estudio muy grande, y aquí en estas fases se tienen que reclutar primero, hacer una selección cuidadosa de los pacientes. Tienen que ser pacientes que estemos seguros que no hayan sido pacientes con COVID asintomático en el pasado, porque si son pacientes que tuvieron ya COVID asintomático en el pasado, pues van a tener anticuerpos, pero no va a ser por la vacuna, va a ser porque se enfermaron. Entonces, tenemos que hacer esa selección de pacientes muy cuidadosa primero, y después se toman preferentemente pacientes sanos en un grupo muy grande, y después se toman pacientes enfermos de las enfermedades más frecuentes que hay en esa determinada sociedad. Entonces se va a tomar un grupo de pacientes que tienen diabetes, un grupo de pacientes obesos, un grupo de pacientes con hipertensión, un grupo de pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con enfisema pulmonar, y a esos pacientes se les da la vacuna, además del grupo sano. Se revisan los resultados, se comparan, se hacen los análisis estadísticos y se pasa a la siguiente fase, en el cual se saca a un grupo reducido de la población a ver cuál es la respuesta inmunológica y a ver si ya haciéndolo a tan gran escala no empiezan a aparecer los efectos de la vacuna, porque imagínense que la vacuna nos va a dar un caso grave de efectos secundarios por cada 1,000,000 de personas que le damos la vacuna. Y cuando hacemos el estudio para desarrollar la vacuna, solamente se la aplicamos a 100,000 personas. Entonces no vamos a ver ese efecto secundario en 100,000 personas. Va a ser hasta que la pongamos en el mercado, que lo empiezan a utilizar millones de personas, y entonces ahí vamos a empezar a ver casos trágicos, lo cual no queremos. Entonces por eso se hace de esa manera tan paulatina y tan lenta el desarrollo y la implementación de las vacunas. Y ayer se los decía en la entrevista que me hicieron, si somos muy optimistas, pero muchos, tan optimistas como decir, ya no voy a tomar el próximo año o voy a bajar de peso, la vacuna va a estar disponible en el primer trimestre del próximo año, si somos muy optimistas. Ajá. Así es, doctor. Sí, es que desafortunadamente muchas personas toman esto como que ya la hicimos, ¿no? Así como en el semáforo cuando baja de rojo a naranja, se entiende, no sé si en el inconsciente de muchas personas como que
están deseosas justamente de escuchar estas buenas noticias. Ya pasó, ¿no? Ya el peligro ya pasó, ya lo hicimos, ya está la vacuna, muy pronto la vamos a tener y entonces este asunto ya quedó subsanado. No, desafortunadamente no es que uno quiera ser pesimista, ¿no? Es que no es momento justamente de echar las campanas al vuelo, porque este proceso pues todavía va a llevar su tiempo y por eso hay que allegarse de toda la información posible, verídica y la más apegada a los expertos, como es lo que tratamos de hacer aquí contigo en disyuntiva con este... Ayer me preguntaban que si era contradictorio que dijeran que ya estaba la vacuna y que la vacuna no estuviera disponible, que no entendían, y es esto, la vacuna ya existe, pero está en el proceso de analizar la efectividad, el potencial de efectos secundarios, cómo actúa en diferentes poblaciones, es decir, la vacuna ya existe, pero esta vacuna que existe solo genera inmunidad celular, no inmunidad humoral, entonces probablemente hay que cambiarlo. Y la otra noticia buena es que no hay una vacuna, hay por lo menos 10 vacunas, por decir un número redondeado, y la mayoría de esas vacunas utilizan una tecnología muy similar, con unos objetivos en el virus muy similares y unos objetivos inmunológicos muy similares, por lo tanto es muy probable que varias vacunas vayan a llegar al mercado simultáneamente con una diferencia muy breve entre una y otra, y entonces eso va a ayudar a que no haya desabasto. Y por ejemplo, en México tengo entendido que es uno de los 38 países que participa, y el beneficio de que México sea uno de los 38 países que participa es que el hecho de que vaya a ofrecer a su población para que se hagan pruebas de esa vacuna, eso significa que cuando vaya a haber abasto de esa vacuna específica que se va a probar en México, que no sé cuál sea de todas, se garantiza o se privilegia el abasto a los países que colaboraron con el estudio para que reciban dosis. Entonces, ese temor que hay de que Estados Unidos ya compró todas las vacunas, pues sí, puede haber sido que compró todas las vacunas de un laboratorio o de una compañía o de un tipo de vacuna, pero va a haber por lo menos, como les digo, 10 diferentes tipos de vacuna, y entonces va a ser muy difícil que vaya a haber acopio de vacunas por un solo país o por un grupo de países. Desde luego siempre los que tienen más dinero serán los que más tienen, ¿no? Pero no va a ser tan descarado, pues. Ahora, doctor, también se está anticipando que, bueno, las primeras vacunas, la distribución va a ser justamente, pues sí, lógicamente al personal de salud, que está en primera línea, y después a la población vulnerable, ¿no? Entonces, así como que hablar de una masificación de la vacuna, que es la idea, pues también va a llevar su tiempo, ¿no? O sea, las primeras vacunas pues serán obviamente para quienes están más expuestos. Así es. Entonces, pues bueno, así se hará la distribución y se tomará en cuenta los países que participaron, pero esas son las expectativas de las vacunas. Entonces, para que ni se emocionen y no piensen que ya la vacuna va a estar en septiembre o para Navidad. La vacuna que sí está disponible es la de la influenza, y les recomiendo nuevamente que se la pongan cada año para que estén protegidos, ¿no? Entonces hagan caso de las recomendaciones y pónganse la vacuna de la influenza, porque si por desgracia les da influenza y les da COVID también, y acuérdense que en este momento no sabemos si COVID va a generar inmunidad humoral por sí misma como enfermedad. Puede ser que COVID como enfermedad haga lo que hacen muchos otros coronavirus o rinovirus o enterovirus, que causan inmunidad celular que dura 2 o 3 meses. Entonces a los 2 o 3 meses de que les dio la primera, les puede dar otra. Entonces imagínense qué tragedia sería que les diera influenza y les diera COVID, y todo por no ponerse la vacuna de la influenza. Entonces, pónganse la vacuna de la influenza, que eso ya está disponible, y vamos a seguir aprendiendo cómo es que se va a comportar COVID, y a ver si podemos generar una vacuna que genere inmunidad humoral, esta que les decía que es la de los jueces y magistrados, no de las policías y los ministerios públicos, ¿no? Que es de muy corta duración. Así es, doctor, o sea, sería un cóctel letal, digo, sin ánimo de espantar el adquirir influenza y coronavirus, ¿no? O sea, prácticamente mortal por necesidad. Entonces
hay que prevenir esto. Te pregunta aquí Paco Gutiérrez, me puse hace 6 meses la de influenza, ¿debo ponerme la nueva? Yo creo que no. Pregunta Francisco, porque las vacunas, mira, puede ser que si te la pusiste hace 6 meses y fue una de la temporada 2018-2019 que le sobró, pues entonces sí te la tengas que poner otra vez. Pregunta en dónde te la pusiste, qué vacuna es, porque esa vacuna tiene 1 año, habitualmente es un binomio, habitualmente es 18-19, 19-20, 20-21, así va avanzando la vacuna de influenza. Entonces pregunta a quien te la puso, si fue una 18-19, entonces pues sí habría que ponerte la de este año para que te cubriera. Pero finalmente, respecto a las vacunas, yo siempre la recomendación que le hago a los pacientes que me van a ver y me dicen es que no estoy seguro si me la puse, y sí, Paco, aunque haya sido en el IMSS, ellos tienen en sus expedientes, guardan el número de lote y qué vacuna sea, ellos saben de qué temporada es la vacuna. Entonces, siempre que haya la duda de si no estoy seguro si me la puse o no me la puse, póngansela, no pasa nada si se ponen una nueva dosis de una vacuna. Si no la necesitan, su sistema inmunológico lo único que va a decir es si ese caso yo ya lo conozco, déjenlo pasar, o si no lo tenía, va a generar los anticuerpos. No se van a intoxicar de vacunas, o sea, solamente que tuvieran algún caso muy, muy raro. Los efectos de la vacuna de la influenza son muy raros. Híjole, yo no conozco uno, pues, desde luego en Facebook vamos a oír historias de gente que se le saltaron los ojos y en fin, pero realmente desde el punto de vista científico no se conocen efectos secundarios del lactos. Yo lo que le recomendaría a Paco es que, pues bueno, si es como de mi edad, 56 años o mayor, que se ponga la vacuna. Los beneficios potenciales exceden por mucho los riesgos potenciales, que les repito son prácticamente inexistentes. Entonces pónganse la vacuna de influenza, porque sería terrible que les diera COVID con influenza y entonces ahí sí sería difícil que la libraran independientemente de la edad. Pues ahí está, recomendaciones muy valiosas, información verídica y apoyada en conocimiento, que es lo que hay que difundir, hay que compartir, tanto verbalmente como con los videos que hacemos aquí para justamente hacer llegar esta información a la población en estos momentos, que es de lo que tanto se necesita, información verídica basada en hechos sobre lo que está ocurriendo y lo que viene, ¿no? Lo que viene en los siguientes pasos para convivir con el virus, que pues llegó para quedarse y tendremos que vivir con él, doctor, de la mejor forma. Vivir, que es a fin de cuentas lo que queremos todos, ¿no? Seguir viviendo con esto. Es el máximo. Nada más, permíteme contestar. Link nos hace el favor de poner aquí que a su hermana le fue mal con la vacuna. Acuérdense, las vacunas generan en principio inmunidad celular, que son los linfocitos T, los linfocitos CD4, estos que han oído que hablan cuando pacientes con HIV y todo esto. Bueno, acuérdense, los linfocitos lo que van a hacer es que van a desencadenar producción de citoquinas, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, y esas van a generar fiebre, escalofríos. Eso no significa que se enfermaron. Es una respuesta inflamatoria secundaria a la respuesta inicial inmunológica, porque después se van a construir los anticuerpos de inmunidad humoral. Entonces, esos síntomas que tuvo tu hermana, Linda, son relacionados porque ella tuvo una respuesta muy agresiva de inmunidad celular, lo cual es muy bueno, porque eso nos dice que va a tener una muy buena inducción de inmunidad de largo tiempo, pero no se enfermó de influenza. Hay mucha gente que se confunde y dice, el día que me puse la vacuna me dio la influenza, me dio fiebre y me sentí muy mal. No, lo que está sucediendo es que tienen una respuesta inmunológica muy acelerada, muy exacerbada, porque su sistema inmune es muy, muy fuerte, es muy responsivo ante la vacuna, pero no significa que se enfermaron.
Es por esa respuesta, y eso se llama cascada de citoquinas por una respuesta celular, inmunidad de celular exacerbada. Pero eso es lo que sucede cuando una persona se pone la vacuna. No sé si recuerdan, cuando llevan a sus niños, quienes tienen niños, al pediatra y les ponen la vacuna, les dicen, denle unas gotitas de tal antiinflamatorio, tal medicamento para la fiebre, porque es probable que el niño vaya a presentar una respuesta exagerada de inmunidad celular con producción de interleucinas, factores de, y vaya a tener fiebre, se ponga muy chillón, se ponga con moquitos, en fin, pero eso se pasa en 24 o 48 horas. Muy bien, doctor, pues ahí está, como siempre, estas aclaraciones que se van formando luego de algunos mitos con respecto a estas situaciones, y siempre es importante este tipo de apuntes. Justamente es una de las cosas que se dicen hoy del COVID, ¿no? Que también lo que está matando a muchos pacientes es esa respuesta inmunológica a la presencia del virus, ¿no, doctor? Se llama RITAC, respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. Así se llama ese síndrome. Y es porque hay muchas interleucinas, hay mucho factor de necrosis tumoral alfa, entonces se genera una respuesta trombótica, hay una estimulación de factores de coagulación, en fin, es efectivamente, por eso yo tengo un video en mi canal que se llama Al final es con COVID y no por COVID, porque los pacientes mueren con COVID, no por COVID, mueren porque el COVID es como que la gota que derrama el vaso y desencadena una respuesta inflamatoria exagerada, y los pacientes responden de manera bastante autodestructiva, y eso es lo que mata finalmente a los pacientes. Ahí está, querido doctor. No, hombre, pues información siempre de primerísima. Gracias por ello, doctor, como siempre. Por eso es una tranquilidad aquí contar contigo con estos espacios y colaboraciones. Pues que tengas un excelente fin de semana. ¿Cómo pinta, doctor? ¿Cómo anda el clima por allá? Muy bien, está muy bien. Estamos pues con lluvias y mucho calor, pero ya está haciendo mucho calor, ya por eso yo no pierdo la esperanza de algún día agarrar color, pero sí, llegamos a tener ya hasta 41, 42 grados de temperatura. Wow. Ok, pues muchísimas gracias, excelente fin de semana, y estamos prontos para la siguiente consulta cátedra aquí en Disyuntiva TV. Te mandamos un abrazo, gracias a todos los disyuntivanautas, siempre muy activos, siempre muy interesados, y cómo no, en estas consultas, que además son gratis, ¿no? Así es. Eso es de mucho valor. Un abrazo, mi doc. Continuamos después de la pausa, queridos amigos. Les mando un saludo, hasta luego. Hasta luego.